No puedo, está con problemas. Justo estoy con Licenciado, ¿me problemas. escucha? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches, qué gusto tenerlo con nosotros esta noche. Buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar? Ahora sí, estaba resolviendo unos problemas técnicos de último momento, tuve que cambiar de laptop, pero bueno, por suerte se solucionaron todos. No se preocupe, licenciado. Eh, Le agradezco por haber aceptado la invitación para este módulo 6, Ley de Clasificación de Impuestos y Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Bueno, lo voy a presentar. El licenciado es Ademar Ortiz Román. Él tiene una maestría en Derecho Contractual, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Gestión Pública, es abogado de profesión, él ha estudiado en la UMSA. Y, estimado licenciado, si nos podría contar un poco más de su experiencia laboral y también explicarles a los estudiantes respecto a la ponderación, ¿no? Que eso es muy importante para que ellos sepan cómo vamos a trabajar en estas 2 semanas. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Como ya me presentaba la licenciada Gutiérrez, es un gusto. Mi nombre es Ademar Ortiz. Bueno, yo tengo la profesión de abogado. He trabajado por mucho tiempo en el ámbito público y por lo tanto he estado viendo temas muy vinculados al derecho tributario y también al tema autonómico, ¿no? Mi principal formación laboral ha sido el Servicio Estatal de Autonomías, donde he ido viendo temas de cómo se va a ir implementando y cómo se debería implementar la autonomía en nuestro país. Asimismo, este curso está planteado en que se va a hacer en 2 partes, son 2 semanas del curso. Entonces la primera parte vamos a ver lo que es la Ley Marco de Autonomías, la Ley 031, para posteriormente ir a conocer lo que es la Ley 154, ¿no? la Ley de Clasificación de Impuestos, y con el objeto de establecer cuáles son los tributos que se han habilitado para el nivel central del Estado, cuáles son los tributos que han sido habilitados para los gobiernos departamentales y cuáles son los tributos habilitados para los gobiernos autónomos municipales. O sea, el objeto de este curso va a ser, como les decía, 2 semanas. En la primera, que ustedes puedan conocer un acercamiento bastante amplio. Vamos a intentar profundizar lo más posible respecto a la ley marco de autonomías y cómo es que se maneja la autonomía en nuestro país, cómo es el régimen de autonomías en nuestro país, qué tipo de competencias tienen los distintos niveles de gobierno, entre otros temas, ¿no? Que vamos a ver que son de mucho interés, más que todo para el desarrollo de nuestras actividades, porque ya como ustedes saben, a partir del 2009 ha habido un cambio en nuestro país, ¿no? Donde se implementó una nueva constitución, un nuevo régimen de autonomías y por lo tanto, en base a ese régimen es que tenemos que empezar a actuar e interactuar con el desarrollo de todas nuestras actividades. En dicho entendido, es que, bueno, se ha preparado este curso y, bueno, yo quería en primera instancia señalar, como decía la licenciada, cuál va a ser nuestro método de calificación. No, respecto al método de calificación, lo primero que tenemos que saber es que existe una plataforma virtual donde ustedes van a poder ingresar y también realizar actividades, y a la vez vamos a tener otro tipo de evaluaciones. Considerando que esta es una actividad virtual, vamos a tener algunas actividades que las van a tener que resolver, las cuales son 2 foros por semana, que están previstos, un foro para el día martes y un foro para el día jueves esta semana, y la siguiente semana también un foro para el día martes y otro para el día jueves. No se preocupen por estos foros. Lo importante de estos foros es que participen, porque no vamos a tener una ponderación muy crítica respecto a sus opiniones. Más que todo, lo que yo quiero saber es su concepto, su punto de vista. Hasta las preguntas están enfocadas de esa manera, ¿no? Tratando de más bien buscar el criterio que ustedes tienen sobre estos puntos muy generales, y en base a eso se pueda también determinar cuáles van a ser las actividades que vayamos a realizar. Entonces, estos criterios que yo les estoy pidiendo
como les indico, son bastante básicos y por lo tanto lo que se va a evaluar es que ustedes puedan llegar a participar. Eso por una parte que vienen a ser los foros. Y respecto al otro punto es la tarea. La tarea que va a implicar una actividad igual muy sencilla donde se les va a otorgar ciertos lineamientos básicos y ustedes en base a esos lineamientos tienen que desarrollar la actividad establecida para el efecto, ¿no? Entonces, en base a esa actividad, vamos a hacer la calificación de la tarea para concluir todo el curso la siguiente semana con un examen final. Un examen que va a ser bastante sencillo. En base a lo que vayamos viendo estos días, se van a preparar las preguntas y esas preguntas van a estar relacionadas con el avance de la materia, ¿no? Como les decía, dividida en dos partes, tema autonómico y por otra parte el tema de la clasificación de impuestos establecido en la ley 154. Ahora, la ponderación de estas tres actividades, según lo que se ha previsto y lo hemos coordinado con la institución, es de que se va a los foros van a valer 10 puntos, es decir, que la participación que ustedes tengan, este criterio que ustedes nos den en los foros que vayamos a definir para cada martes y jueves, va a valer 10 puntos, sumados los 4 foros. O sea, cada foro tendría un valor de 2.5. Además, la tarea que vamos a dar, que va a ser prevista para este fin de semana, va a tener un valor de 20 puntos. Buenas, perdón, creo que está fallando el internet también. Bueno, como les indicaba, ¿no? Ya en el transcurso de las clases vamos a ir viendo algunas preguntas, las que vamos a ir resolviendo, ¿no? Y con nosotros, yo les voy a dar unas preguntas y bueno, esas es muy probable que entren en el examen, entonces, si quieren, se las van anotando y en base a esas preguntas ya vamos a poder eh, continuar con nuestras, pues con la evaluación, donde ustedes ya van a poder, se les va a hacer mucho más sencillo. Discúlpenme un segundito, de problemas con el internet, por favor, unos segundos. Tal vez aprovechando este momento, ya que ustedes me conocen, sí quisiera que, por favor, para esta primera clase habilitemos nuestras cámaras y bueno, nos presentemos. Así yo voy a conocerlos y en base a eso ya vamos a tener una relación más cordial entre nosotros, ¿no? Por favor, no sé si podríamos empezar con los presentes. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguien que quiera presentarse? Por favor, le ruego.
Hola. Bueno, también en el transcurso de estas clases, como no, bueno, vamos a tratar de hacer las preguntas y al azar vamos a preguntar con el objeto de que de esta manera se evalúe la asistencia, ¿no? Vamos a tener algunas preguntas a los distintos participantes que están en el curso, donde a mitad de la clase, tipo 8 de la noche, 8:15, vamos a lanzar algunas preguntas de lo avanzado, que no van a tener calificación, pero van a servir como asistencia. Entonces les rogaría que, bueno, estén atentos y como les indicaba, no sé si ahora se pueden presentar nuevamente mientras, eh, para podernos conocer. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, Mi nombre es Abigail. Un gusto, Abigail. No sé qué más debería decir. ¿Cuál es tu profesión? Contaduría pública. Contaduría pública. Excelente, Abigail, muchas gracias. ¿Quién más se anima, por favor? Así nos conocemos y rompemos el hielo. Buenas noches, licenciado. Buenas Le noches. habla Noemí Coromi. ¿Cómo estás, Noemí? Muy gusto. ¿Cuál es tu profesión, perdón, Noemí? Auditor financiero, doctor. Licenciado. Me gusta. Bueno, yo soy abogado, hay bastantes auditores, pero bueno, vamos a saber complementarnos. Siempre los auditores están más metidos en el derecho que en los números y eso es muy bueno. Parece que sí. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más que se anime a darme alguna opinión? Buenas noches, licenciado. Le habla Margarita Quiroga. Muy buenas noches, estimada Margarita. ¿Cuál es su profesión? Ingeniero financiero, licenciado. Qué gusto, un placer. Un gusto. Y Hasta luego. bueno, Bueno, hasta luego. estamos en clase. No sigamos en clase. Pero ¿quién más? ¿Alguien más que quiera presentarse? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Yo soy Karen Cayagua. Mucho gusto. Un gusto, estimada Karen, qué placer. ¿Y cuál es tu profesión? Licenciada en Contaduría Pública. Contaduría pública. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. Gracias. Doctor, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo está? noches. Muy buenas. Buenas noches. Mi nombre es Nilda Ríos, de profesión auditor. Qué gusto. Muchas gracias, Niel. Igualmente. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Claudia Zurreta Quispe, de profesión contadora pública. Qué gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Gladys Jacqueline Laura y de profesión igual de Contaduría Pública. Qué gusto. Igualmente, licenciado. ¿Alguien más que quisiera presentarse? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Mi nombre es Stephanie Nicole Zárate Ojeda y bueno, yo terminé mis estudios en la carrera de Contaduría Pública de la Universidad San Francisco Javier. Está un gusto, la verdad. Igualmente, gracias. ¿Alguien más, tal vez? Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Mi nombre es William Eduardo Choque, para doctor. Tengo la profesión de contador público autorizado, doctor, de la Universidad San Francisco Javier. Qué gusto, muchas gracias. Yo creo que somos los únicos hombres en el curso. Bueno, somos dos, doctor. Somos dos. Sí. Ah, ya, está bien, entonces ya somos 3, pero son mayoría. Sí, doctor, sí. Bueno, un gusto. Un gusto igual, que esté muy bien. Gracias. Buenas noches. No sé si hay alguien más que quisiera presentarse. He tenido algunos inconvenientes con la... Doctor, buenas noches. Mi nombre es Dani Tapia, igual de profesión contadora. Un gusto, Dani, muchas gracias. Igualmente. ¿Hay alguien más que quiera presentarse? Sí. Buenas noches, licenciado. Buenas Mi noches. nombre es Ney Santequera y soy de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Ovidia Mercedes. Estoy de la profesión de licenciada en Contaduría Pública. Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Un gusto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, no puedo prender mi cámara, no está funcionando. Bueno, mi nombre es Vanessa Mostajo, soy administradora de empresas. No, un gusto, no te preocupes. Yo tenía problemas similares en este momento. Estoy solucionándolos, pero ya bueno, esto de la tecnología a veces nos juega una mala pasada, ¿no? No sé si hay alguien más que quisiera presentarse. Ya. Perfecto. Perdón, ¿quisiera presentarse? Ya. Bueno, buenas noches, muchas gracias por presentarse. Ya somos ahora, yo creo que un grupo más unido. Tal vez es bueno no perder ese vínculo. ¿Perdón? Buenas noches, licenciado. Va a disculpar. Mi nombre es Vilma Villanes. Mi cámara no se habilita, licenciado. No sé. ¿Algo tiene? No hay problema, no te preocupes. Más bien un gusto. ¿Cuál es tu profesión? Contaduría Pública. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más, si no ya podríamos empezar a avanzar un poquito y bueno, ya mostrarles el tema, ¿no? Y que empezamos a abordar en materia. Ya. Bueno, respecto ahora a las consultas, en cualquier momento ustedes nos pueden hacer las consultas que crean necesarias. Bueno, igual en privado nos pueden hacer las consultas necesarias. Si gustan las pueden escribir, o si gustan también pueden levantar la mano y en base a eso ya podemos coordinar y empezar con la participación. Ahora vamos a ver a través de una diapositiva qué es la introducción, ¿no?, a la autonomía. ¿Qué es lo que vamos a entender por autonomía en primera instancia? Justo estoy con dos cámaras.
con el celular y con la computadora aparte porque tenía un problema, así que voy a compartir la computadora. Permítanme un segundo. Les voy a compartir mi pantalla con el objeto de que, bueno, podamos seguir con la diapositiva. Cualquier consulta, si es que no escuchan bien o, bueno, quieren alguna aclaración, por favor les ruego que escriban algún mensaje o levanten la mano y intervengan en ese momento. Simplemente abren su micrófono cuando ustedes gusten para que hagan las aclaraciones. Igual como les indicaba, ya a mitad de la clase vamos a tener una pequeña... a suerte de descanso e interacción entre nosotros, una ronda de preguntas muy sencillas donde, bueno, vamos a tratar de ver si hemos comprendido o no. Estas preguntas no están ponderadas, sin embargo, sí es importante de que las vayan anotando si gustan o las vayan considerando, porque al final de la clase, la mayoría de las preguntas que les voy a hacer va a estar en el examen, entonces les va a facilitar mucho, como les había indicado. Perfecto. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Bueno, en este punto, lo que vamos a ver, como les dije, es una introducción al régimen autonómico y competencial que se ha venido dando en este Estado plurinacional de Bolivia. En primera instancia, lo que vamos a ver es los modos de Estado, o sea, qué es lo que yo quiero que comprendan en este punto. En primer lugar, el Estado boliviano, o bueno, en sí, en los estados en general en el mundo, podemos encontrar de dos formas. Por un lado, estados simples o unitarios, y por otro lado, estados compuestos. En el caso de los estados simples o unitarios, lo que ustedes ven acá, en la diapositiva, es de que el poder se va a centrar en un solo punto, en un solo nivel de gobierno. Es decir, en los estados simples o unitarios, el poder solo va a estar en las manos del gobierno central, como se decía antes, ¿no? En ese marco es que el estado simple o unitario se puede constituir en un estado centralizado, desconcentrado y descentralizado. Y por ende, en un estado centralizado vamos a ver, como les decía, esto de que el poder solo va a estar centrado en un solo punto, en un nivel de gobierno, en el caso de nivel central, por ejemplo. Esto se presenta muy claramente en Chile, donde el Estado es centralizado y todo el gobierno central es el que define todas las políticas, ¿no? Y las formas en las que se va a desarrollar las actividades para los determinados estados. Por otro lado, tenemos los estados desconcentrados, donde el Estado ve que de alguna manera administrativamente trata de dividir este poder. Entonces le da ciertas atribuciones a otros niveles de gobierno para que ellos se hagan cargo de la posibilidad de administrar ciertas tareas administrativas específicas. Por otro lado tenemos, como les decía, los estados descentralizados, donde ya es el poder, el Estado, si bien ya lo había desconcentrado anteriormente, al descentralizar también está descentralizando sus responsabilidades. Entonces, de alguna forma, al descentralizar sus responsabilidades, también está otorgándole a estos niveles de gobierno mayor autonomía, mayor responsabilidad en el ejercicio de sus atribuciones. Por otro lado, tenemos los estados compuestos, donde en estos estados vamos a ver que también tenemos los estados compuestos. Ahora sí, estoy silenciando todo, disculpen. En donde lo que vamos a ver es que existe mayor autonomía, ¿no? El caso boliviano es un estado compuesto, ¿no?
donde podemos ver que se va a dividir en dos tipos, en un estado federal y en un estado regional o autonómico. En el caso del estado federal viene a ser, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, donde la diferencia es que los gobiernos establecen qué atribuciones va a ser el Estado Unión. El Estado Unión viene a ser el Estado central, ¿no? Sin embargo, los gobiernos autónomos o los estados más pequeños regionalizados vienen a definir qué es lo que va a hacer este nivel de gobierno. En el caso de Bolivia, que se constituye en un estado regional o autonómico, la diferencia es que hay una jerarquía, una igualdad jerárquica, donde el nivel central del estado, como también los gobiernos autónomos departamentales, municipales, tienen esa misma jerarquía. Y esta jerarquía se va a evidenciar a través del ejercicio de sus competencias. Es decir, que en el marco de las competencias que se les ha asignado por la Constitución, es que se va a determinar cuáles son las actividades que puede desarrollar cada nivel de gobierno. Y en base a eso es que definimos que Bolivia se ha constituido en un estado compuesto, y no así en un estado simple como era antes. Antes sí teníamos un estado simple donde el nivel central, el gobierno central, determinaba qué es lo que iba a realizar las prefecturas y las municipalidades. Sin embargo, a partir del 2009 se ha constituido esto en un estado compuesto donde la misma Constitución ha asignado competencias a los distintos niveles de gobierno y ellos ya tienen autonomía para ejercer esas competencias, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante de forma detallada. Esta primera lámina, como vemos, es un poco compleja. Sin embargo, es importante conocerla, dado que Bolivia ha sufrido ese cambio, ¿no? De lo que era un estado unitario simple a un estado compuesto. Y se necesita entender esto y comprender para que ustedes sepan de que ya no es lo mismo que era antes, ¿no? El cambio se ha dado en eso, en que los distintos niveles de gobierno ahora tienen competencias asignadas y las cuales tienen que ser ejercidas de manera autónoma, ¿no? Por estos mismos niveles de gobierno, y ya no lo hace todo el nivel central. El nivel central ya no es el que impone qué es lo que van a hacer los demás niveles de gobierno, sino simplemente se enmarcan sus competencias, y en base a esas competencias lo que va a hacer es cada nivel de gobierno ir desarrollándolas. Y es por eso que es importante conocer esto, porque en el tema tributario es donde se tienen bastante competencias asignadas. Y ya vamos a ver mañana cómo están clasificadas, porque el nivel central tiene ciertos impuestos o tributos que puede cobrar, también tiene el departamento otros tipos de tributos que pueden cobrar, a lo mismo que el municipio, no son los mismos. Más bien, cada nivel de gobierno ha sido distribuido y cuenta con distintos tributos o impuestos, ¿no? Y es por eso que es importante que sepamos cuáles van a ser el alcance de esos impuestos. Luego, lo que igual es importante saber, Bolivia, a partir del 2009, se constituye en un estado plurinacional, con autonomías. Es decir, que reconoce la existencia de muchas naciones al interior del mismo estado, pero a la vez también establece de que no hay ningún tipo de subordinación, como les decía, ¿no? Los distintos niveles de gobierno, todos cuentan con la misma jerarquía, y por lo tanto no existe esta subordinación entre el municipio, entre la gobernación, sino todos tienen que estar enmarcándose en sus competencias. Ahora bien, lo de unitario, antes se decía que Bolivia era unitario porque era un estado simple. Sin embargo, ya la jurisprudencia ha ido estableciendo, a raíz de una sentencia constitucional que se ha emitido como consecuencia de una acción en contra de la ley 031, que es la ley que estamos viendo ahora, la ley marco de autonomías, donde se ha establecido varios aspectos vinculados a cuál es el alcance, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance que tiene este unitarismo? Entonces, el alcance ha dicho ya, en este caso lo que va a hacer esta palabra, al Estado unitario, es que en Bolivia, en sí, el Estado boliviano lo que hace es resguardar la unidad. Va a buscar la integración entre todos los niveles de gobierno, tanto municipios, departamentos y el nivel central. Es decir, que si bien somos autónomos en el desarrollo de nuestras atribuciones y competencias, que estas atribuciones y competencias las desarrollemos pensando en el bien común, es decir, en el bien de todos los bolivianos y de todos los distintos niveles de gobierno.
Ahora bien, como ustedes ven en el cuadro, en la diapositiva, Bolivia ha tenido una evolución respecto al régimen autonómico. Por un lado, como ustedes saben, en 1825 se echó la fundación de la República, donde obviamente todo el Estado estaba centralizado, ¿no? Solamente el presidente de ese entonces era el que definía qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer. No obstante, después de varios años, hasta 1994, que es donde se ve un salto bastante grande, ¿no? Sí han habido algunos pasos que se habían dado antes del 94, sin embargo, no es hasta el 94 que se hace una reforma normativa y un verdadero avance en lo que es la descentralización y lo que es las autonomías. Entonces, lo que hemos hecho es crear una ley de participación popular donde se han creado varios municipios y también se han hecho la delegación de varias atribuciones. Como les decía al inicio, antes éramos un Estado centralizado, sin embargo, lo que se ha buscado es hacer un Estado desconcentrado en algunos aspectos y poco a poco ir descentralizando. Es decir, en primera instancia, lo que se había hecho con la ley 1994 es determinar algunas responsabilidades que podían hacer los gobiernos, las municipalidades en ese entonces, para que posteriormente ya se hagan cargo de una manera descentralizada y ellos sean responsables de ejecutar esas materias, ¿no? Para que posteriormente, ya hasta el 2006, lo que se hizo es dar un paso más. Si bien todavía no eran autónomos los gobiernos, ya lo que se define es de que el 2006, a partir de ese momento, se iban a elegir a de un tipo de Estado, como antes se decía, ¿no? Un poco más liberal, un Estado un poco más social, donde se trata de hacer la nueva Constitución, ¿no? Y en este periodo de la Asamblea Constituyente, a partir del 2006 hasta que se aprueba la nueva Constitución del 2009, es donde se ha tratado de ir viendo cómo se va a desarrollar esta actividad. Es decir, lo que veíamos era más que nada enfocado en cómo iba a ser, si iban a ser más autonómicos, menos autonómicos, si íbamos a mantener la misma línea o la misma lógica. Entonces, en todos esos debates que han habido en la Asamblea Constituyente al momento de elaborar esta normativa, o bueno, la Constitución Política del Estado, es que ha nacido este tipo de organización que tenemos, ¿no? Y es donde se ha determinado de que van a haber más de un nivel de gobierno, es decir, vamos a tener al nivel central del Estado, vamos a tener los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos regionales, los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígena, originario, campesinos. Entonces ahí se determinan que hay 5 niveles de gobierno. Y es a raíz de esta constitución y de todo el debate que ha habido, que se ha determinado de que Bolivia tenía que ser autonómica y un Estado compuesto, ¿no? Entonces es a partir del 2009 que damos ese salto, de lo que era un Estado simple a un Estado compuesto, ¿no? Y a partir del 2009 ya se ha venido haciendo el ejercicio de las competencias. En primera instancia, el 2010, se aprueba la Ley Marco de Autonomías, la Ley 031, donde se determina las atribuciones de los gobiernos y cómo deberían funcionar. En sí, lo que nos dice la Ley 031 es cómo va a estar estructurado un gobierno autónomo, qué principios tiene que cumplir con el objeto de ejercer sus competencias y poderlas implementar, y también de alguna manera cómo deberían elaborar sus normas básicas institucionales, ¿no? La manera, lo más importante que establece esta norma, y todo lo que vamos a ir viendo más adelante. No obstante, también establece mecanismos para la coordinación, que igual quisiera que los podamos alcanzar. Esperemos que esta semana nos alcance para poder conocer todo lo que establece la Ley Marco de Autonomía. Luego, esto es igual lo que les decía, para mostrar un poco más la distinción de lo que antes estaba en un Estado descentralizado y en el actual Estado autonómico. Antes había una jerarquía, ¿no? Como ven ahí es una jerarquía que está de manera vertical, ahí está el gobierno central del Estado, las prefecturas y los municipios. Entonces los municipios tenían que acatar lo que les decía las prefecturas y el gobierno central. Ahora es totalmente distinto. Ya lo que vemos es de que el nivel central del Estado es el que está al centro, no obstante, todos los niveles de gobierno tienen la misma jerarquía y se van a enmarcar en las competencias que se les han sido asignadas.
Ya entrando en un tema bastante importante, ya lo anterior era algo introductorio, que bueno, quería que lo entiendan, que lo comprendan y que también vean que este tema es complejo, ¿no? Y sí nos va a costar entenderlo. Sin embargo, esta parte inicial es un tema más histórico, de antecedentes y aspectos que son relevantes, sin embargo, no lo más importante para aplicar y para conocer la Ley Marco de Autonomías. Ahora lo que viene y lo que les voy a explicar sí es algo de bastante relevante respecto a cuál es el alcance de la autonomía, qué tipos de competencias tenemos y cuáles son los distintos niveles de gobierno. En primera instancia, como les indicaba, la autonomía como un primer concepto básico para poder entender este nuevo Estado autonómico, viene a ser que ésta se la va a ejercer a través de tres atribuciones específicas, ¿no? Por un lado, la elección de autoridades, es decir, a través de la autonomía se le da la posibilidad a la población en general de que elija sus autoridades. Es decir, la población va a elegir, en el caso de los municipios, a sus alcaldes y va a elegir a sus concejales. Y igualmente ahora, como a raíz de esta autonomía de elección de sus autoridades, también podemos elegir a los gobernadores, en el caso de nuestro respectivo departamento, y también podríamos elegir a los asambleístas departamentales. Luego tenemos, igual dentro de estas atribuciones o estas características de la autonomía, tenemos a la administración de recursos. Como a diferencia de otros, de gestiones anteriores, del 2009 para atrás, no había una total autonomía en la administración de sus recursos. Esto estaba más limitado. Pero ahora lo que permite este nuevo régimen autonómico es que los gobiernos autónomos puedan generar sus propios recursos, es decir, puedan crear tributos, entre ellos puedan crear patentes, puedan crear tasas, puedan crear contribuciones especiales y también impuestos, pero en base a la clasificación que se les asigna en la ley 154. No obstante, esa posibilidad se hace a través de este punto, de esta característica que les indico, ¿no? De la administración de recursos. Es esa autonomía que van a tener los distintos niveles de gobierno para administrar los recursos que les han sido asignados y también para generar nuevos recursos, ¿no? A través del ejercicio de sus competencias, como les decía, puede ser a través de la venta de bienes y servicios o puede ser a través de la generación de tributos. Luego tenemos otra característica muy importante de la autonomía que viene a ser el ejercicio de sus facultades. Es decir, a los distintos niveles de gobierno se le asignan distintas facultades. Y entre ellas está, por ejemplo, a los órganos legislativos. Esto no les voy a decir muy a detalle en este momento porque lo vamos a ver de manera específica más adelante. Sin embargo, estas facultades son esas atribuciones que se les asignan a los distintos niveles de gobierno con el objeto de que puedan ejercer sus competencias. Es decir, se le asigna al órgano legislativo la posibilidad de hacer las leyes, la posibilidad de deliberar las normativas para poder buscar el bienestar de la población, y también la fiscalización, es decir, que fiscalice la forma en la que se está utilizando los recursos por parte del órgano ejecutivo. Por otro lado, tenemos facultades del órgano ejecutivo que son dos, que es la facultad reglamentaria, a través de la cual se van a reglamentar las normas, y la facultad ejecutiva, a través de la cual se van a ejecutar la ley y la reglamentación que se ha determinado. No sé si alguien tenía alguna consulta o algo. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Por si acaso, ¿Sí? ya estoy llamando lista internamente y después le voy a pasar. Ah, ya está bien. Muchísimas gracias. Bueno, ya entrando a este punto sobre la igualdad jerárquica o de rango constitucional, lo que vemos en este punto era lo que les indicaba, ¿no? Si bien ahora todos los niveles de gobierno tienen autonomía para el desarrollo de sus atribuciones, de sus competencias, existe una igualdad jerárquica específica. Es decir, que lo que vamos a hacer es de que este rango constitucional o esta igualdad jerárquica se va a observar en que todos los distintos niveles de gobierno no están subordinados unos a los otros, y por lo tanto, de esta manera,
podemos desarrollar nuestras actividades en el marco de nuestras competencias y en el marco de nuestra autonomía, ¿no? Este, como les decía, es un criterio muy importante. ¿Qué es la autonomía en Bolivia? La autonomía en Bolivia es, por un lado, la posibilidad de que la población elija sus autoridades, de que los gobiernos autónomos administren sus propios recursos y ejerzan sus facultades que se les han sido asignadas a través de las competencias establecidas por la Constitución y por las leyes. Y por otro lado, igual como les indicaba, de que hay una igualdad jerárquica, es decir, no se va a poder imponer un nivel departamental a un nivel municipal o viceversa, ¿no? Un nivel municipal poderse imponer al nivel departamental. Esta igualdad jerárquica llega tan lejos que es del mismo modo el nivel central del Estado no se puede imponer en temas que no sean de su competencia o que sean de competencia de otro nivel de gobierno a un municipio o a un departamento. Entonces, ese respeto y esa jerarquía y ese rango constitucional llega a ese nivel, a ese extremo, ¿no? De que la igualdad jerárquica es para todos, tanto del nivel central del Estado como para el departamento o el municipio. Luego lo que podemos ver es cómo está dividido territorialmente nuestro país. En este caso, como pueden ver, tenemos unidades territoriales, donde la misma Constitución las asigna, las determina. Dice, no, la unidad territorial en sí es un espacio territorial donde se van a asentar la población o se va a asentar un nivel de gobierno. Por eso la unidad territorial viene a ser los departamentos como un espacio territorial, las provincias, los municipios, los territorios indígena, originario, campesino y las regiones. Y en cada una de estas unidades territoriales, con excepción de la provincia, se puede constituir un nivel de gobierno o un gobierno como tal, ¿no? Una entidad territorial. Podemos hablar a las unidades territoriales como un espacio geográfico, un espacio territorial, y por otro lado podríamos hablar de los gobiernos, de los niveles de gobierno o de las entidades territoriales, que son el organismo y la institución que se constituye en ese espacio territorial. En este caso, dentro de los departamentos, como ustedes ya pueden ver en La Paz, por ejemplo, en el departamento de La Paz tenemos un gobierno autónomo departamental, ¿no? Que es el gobierno autónomo departamental de La Paz, y bueno, este gobierno autónomo departamental tiene la posibilidad nosotros tenemos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades, tanto gobernador como asambleístas legislativos departamentales. Por otro lado tenemos la provincia, y en la provincia no se considera un gobierno, una entidad territorial, porque, bueno, se lo ha considerado más como un espacio de planificación. Es decir, el departamento lo que va a hacer es tratar de, a través de las provincias, determinar ciertas políticas o la mejor manera de invertir sus recursos, tal vez de alguna manera regionalizar o establecer dentro de estas provincias la forma de asignación. En ese caso, es que por eso no se podría generar un gobierno autónomo provincial, por ejemplo, ¿no? Como existe en otros países. Sin embargo, este espacio solo va a ser para la planificación. Luego tenemos los municipios, ¿no? En este caso, en los municipios sí es bastante importante considerar de que se pueden constituir dos tipos de gobiernos. Por un lado, un gobierno autónomo municipal como tal, como ustedes saben, en nuestro caso, siguiendo ese ejemplo, viene a ser el gobierno autónomo municipal de La Paz, donde nosotros vamos a poder elegir a un alcalde y a los concejales. Y por otro lado, también en este espacio territorial que viene a ser el municipio, podría constituirse un gobierno autónomo indígena originario campesino, ¿no? Y este gobierno autónomo indígena originario campesino va a enmarcarse en ese territorio. Pero también este gobierno podría constituirse en un territorio indígena originario campesino. Ahora, ¿qué es un territorio indígena originario campesino? Este territorio, por sus raíces, por su forma de constitución, es decir, podría la gente que vive en el lugar establecer a través del procedimiento establecido para el efecto de que un municipio se constituya en un territorio indígena originario campesino, o que una parte del municipio se desagregue y se constituye en un territorio indígena originario campesino, donde se va a poder constituir, como ven en la diapositiva, un gobierno autónomo indígena originario campesino. Y por último tenemos la última unidad territorial, que viene a ser la región, que la región tiene dos fines que vamos a ver un poco más adelante. Uno que es
como un espacio territorial, y por otro lado también podemos ver a la región como un espacio de planificación, ¿no? Como espacio territorial viene a ser el gobierno autónomo regional del Gran Chaco, por ejemplo, que es uno de los ejemplos, el único por ahora, donde se puede constituir, se ha constituido un gobierno autónomo regional en una jurisdicción específica. Y por otro lado también podemos ver a la región como un espacio de coordinación, como se ha dado en el caso de Cochabamba, donde se ha determinado la existencia de una región para coordinar proyectos de una forma más sencilla. Ahora tenemos este cuadrito donde más o menos mostramos los niveles de gobierno. Como ustedes saben, tenemos un nivel central del Estado, solamente uno, que está encargado de administrar a nivel nacional, es decir, su jurisdicción es todo Bolivia. Luego tenemos 9 departamentos, como ustedes ya saben, ¿no? Estos 9 departamentos en base a la división realizada para el efecto. Luego tenemos 337 municipios a nivel nacional, 4 autonomías indígena originario campesinos, entre las que tenemos a Charagua, Racaipampa, los Uruchipayas y Salinas, ¿no? Entre esas. Y bueno, está pensándose en que se vaya a desarrollar y vayan a constituirse más autonomías indígenas originario campesinos, pero por ahora tenemos este número de 4. Y también tenemos una autonomía regional, que es el Gobierno Autónomo Regional del Chaco, ¿no? Este Gobierno Autónomo Regional del Chaco, por ahora es la única autonomía que se ha constituido. Tampoco conozco de que se esté tratando de generar otro tipo de autonomía regional. Sin embargo, como ven ustedes, son bastantes gobiernos que ahora cada uno tiene sus competencias asignadas y nosotros tenemos que conocer más o menos cómo las están desarrollando, con el objeto de que no vayamos a incurrir en algún incumplimiento normativo, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes consideren de que cada uno de estos gobiernos tiene la posibilidad de ejercer las competencias que les ha asignado la Constitución. Como les indicaba hace un momento, además de las unidades territoriales, que están más vinculadas a los espacios geográficos o jurisdicciones específicas donde se puede constituir una entidad territorial o un gobierno, una institución, digamos, de gobierno, también tenemos la posibilidad de ese espacio geográfico, ese espacio territorial, dividirlo en espacios de planificación y gestión. Es decir, estos no se constituyen en unidades territoriales o en jurisdicciones específicas, pero esa jurisdicción la podemos dividir con el objeto de que podamos planificar mejor. Por eso se llama espacio de planificación, y también para mejorar nuestra ejecución de recursos a través de una gestión adecuada, ¿no? Considerando la regionalización por pisos ecológicos, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a ver por temas de temperatura, digamos, en temas de altiplano, ver otro tipo de inversión. Si nos vamos más allá en un tema más de valles, ver otro tipo de inversión, otro tipo de semillas que podríamos otorgar, ¿no? Eso se ve muy claro en La Paz, donde tenemos a un lado, donde tenemos lugares muy cálidos, valles, como es el lado de los Yungas, y también podemos irnos al lado del altiplano, ¿no? Donde tenemos otro tipo de incentivos. Entonces, por lo tanto, tendríamos que considerar este tipo de regionalización con el objeto de facilitar la gestión y planificar el adecuado uso de los recursos. Y para eso se pueden constituir espacios específicos, ¿no? Por un lado tenemos a la región ya vista no como lo veíamos anteriormente, como una entidad territorial, sino como un espacio de planificación. En este espacio de planificación lo que puede hacer cada nivel de gobierno es determinar, ¿no? Hacer las divisiones en base a lo que vean conveniente y para mejorar la inversión de sus recursos. Por otro lado, tenemos la mancomunidad, que lo han debido ver, antes estaba muy avanzada las mancomunidades en Bolivia, no obstante, a partir del 2009, un poco más adelante, del 2010, de la Ley Marco de Autonomías, ya no se han vuelto a constituir otras mancomunidades porque estaba una ley pendiente, ¿no? La Ley de Mancomunidades como tal, para poder definir cómo es que se van a constituir y cómo van a desarrollarse las mancomunidades. En sí, la mancomunidad es la posibilidad que tienen 2 o más niveles de gobierno municipales de aliarse en el desarrollo de sus competencias. Es decir,
podrían mancomunarse, y eso es algo que se vino viendo, dos municipios para poder generar una dirección de auditoría. Esta dirección de auditoría se va a encargar de velar por la administración de los recursos, el cumplimiento de todas sus disposiciones de los dos municipios. Entonces, esto se da mucho en, obvio, municipios muy pequeños, ¿no? Donde no tienen recursos suficientes, pero tienen esa posibilidad. Y eso es lo que se está tratando, sin embargo, todavía no contamos con una ley específica que regule estas mancomunidades. Luego también tenemos la posibilidad de generar distritos. Como ustedes ven en La Paz, con el objeto de planificar mejor, esta es una división más vinculada a los municipios. Cada municipio puede definir, puede diferenciar y puede dividir su territorio en distintos distritos, ¿no? Distrito Sur, Distrito Centro. Entonces, en estos distritos lo que se va a hacer es igual, velar por la buena ejecución de sus recursos, y que en base a estos recursos, bueno, se haga una buena administración también, y que, bueno, se satisfaga las necesidades en el marco de las priorizaciones que se haga en cada uno de los distritos, ¿no? Puede ser que un distrito tenga más urgencia de poner, no sé, casas comunales, como aquí se ha visto barrios de verdad, ¿no? Donde ya si bien tienes alcantarillado, ya tienes luz, sin embargo necesitas espacios de esparcimiento, donde vas a necesitar una cancha, vas a necesitar un centro comunal, vas a necesitar hasta una posta sanitaria. Y por otro lado va a haber otros distritos que tienen otros problemas, como por ejemplo de caminos. Van a necesitar de que se haga inversión más en caminos, asfaltado, empedrado. Entonces, para eso se hace la distritación, ¿no? En el caso de los municipios. Y las macrorregiones, que viene a ser ya algo más grande, ¿no? Que la unión entre dos o más regiones donde se posibilite hacer proyectos macroproyectos también, ¿no? O sea, proyectos mucho más amplios, que abarquen un espacio territorial más grande, y además que, bueno, también abarquen recursos, la mayor cantidad de recursos para la ejecución. Luego, como les indicaba, los órganos de gobierno, en el caso del nivel central tenemos 4. Tenemos 4, que va a ser el órgano ejecutivo, el legislativo, el órgano electoral y el órgano judicial. A diferencia de estos 4 órganos de gobierno que cuenta el nivel central del Estado, los gobiernos autónomos tienen solamente 2, en el caso de los departamentos, municipios y regiones. En el caso del departamento, como les dije, tiene 2 órganos, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. El órgano ejecutivo a cargo del gobernador, y el órgano legislativo que va a estar a cargo, o bueno, va a contar con asambleístas legislativos departamentales, a cargo de la Asamblea Legislativa Departamental. Luego tenemos los gobiernos autónomos municipales, que igual cuentan con 2 órganos, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. En el caso del órgano ejecutivo a cargo del alcalde, y en el órgano legislativo tenemos a los concejales municipales. Luego tenemos el gobierno autónomo regional. En el caso del gobierno autónomo regional tenemos igual 2 órganos. Un órgano que va a estar a cargo del ejecutivo regional, que viene a ser el órgano ejecutivo, y por otro lado asambleístas regionales que están a cargo del órgano deliberativo. Y por último tenemos a los gobiernos indígenas originarios campesinos, que en el marco de su autonomía y su autogestión, que bueno, es un poco más desarrollada para ellos en base a sus normas propias y costumbres, van a determinar cómo se van a organizar. Puede ser que tengan solo un nivel de gobierno, o puede ser que tengan 3 o 4 niveles de gobierno. El caso, por ejemplo, de Charagua, donde vemos de que tiene más de un nivel de gobierno. Por un lado tienen el órgano ejecutivo, que está a cargo de 7 autoridades. 7 autoridades que tienen la misma jerarquía. ¿Por qué? Porque así está dividido Charagua, está dividido en 7 zonas. Y las 7 zonas, cada zona va a tener un representante zonal. Este representante zonal va a tener que coordinar con los demás, y para ello tienen un representante general que se encarga de velar por todo el territorio, pero no tiene la jerarquía de un alcalde, sino tiene la misma jerarquía que estos otros 7 representantes zonales. Entonces, como ven, sí se enmarca en las normas y procedimientos propios que tenía la autonomía de Charagua. Y es por eso que no se puede definir si va a tener 1, 2, 3 órganos, ¿no? Porque puede tener más de 3, puede tener solo 1, entonces eso va a estar enmarcado en lo que les digo, ¿no? En normas y procedimientos.
Luego tenemos facultades. Como veían, a cada órgano, en la anterior lámina, como veían, cada gobierno está dividido en 2 órganos, generalmente, a excepción de los gobiernos indígenas. En el caso del departamento, municipio, región, vamos a ver que cada órgano tiene distintas facultades, ¿no? Por un lado, al lado izquierdo tenemos las facultades reglamentaria y ejecutiva, que esas han sido asignadas al órgano ejecutivo, y por otro lado tenemos la facultad legislativa, deliberativa y fiscalizadora, que han sido asignadas al órgano deliberativo o legislativo. Ahora, cada una de estas facultades tiene una razón de ser, más que todo en el ejercicio de las competencias que se les ha asignado. Como ya les indicaba, parte de la autonomía es el ejercicio de estas facultades. Y estas facultades las va a ejercer para poder controlar el cumplimiento de las competencias y también para poder ejercer esas competencias. Porque una forma de ejercicio de las competencias, de ejercicio de estas competencias es a través de la emisión de leyes, la emisión de reglamentos y obviamente la ejecución de esa normativa. Por ende, tenemos que saber qué facultades están asignadas y a qué órgano de gobierno pertenece. En el caso del órgano legislativo, como ven, tenemos 3, que es la facultad legislativa, deliberativa y fiscalizadora. En el caso de la facultad legislativa, es esta facultad que tienen los órganos legislativos de emitir leyes, cuyo contenido es normativo en las materias que son de su competencia. Es decir, los órganos legislativos lo que van a hacer va a ser la emisión de normativa de leyes para el ejercicio de las competencias que se les ha sido asignadas. Por jerarquía normativa, la ley va a ir por encima de la reglamentación y por lo tanto, en base a esta ley, el órgano ejecutivo es el que se va a encargar de reglamentar. Por otra parte, el órgano legislativo tiene la facultad deliberativa, en el marco de la cual tiene la capacidad de tomar decisiones y de consensuar, es decir, si hay alguna persona que esté interesada, lo que va a hacer es presentar un proyecto de ley y en ese proyecto de ley va a ser debatido por nuestros representantes en la Asamblea Legislativa Departamental o en el Consejo Municipal, donde ellos se van a poner de acuerdo si esta norma coadyuva en el desarrollo de nuestros derechos o de alguna manera no estaría fomentando. Entonces, esta facultad deliberativa viene a hacer eso, una capacidad que tienen nuestras autoridades electas de debatir y de tomar decisiones de una forma consensuada para que la normativa que se vaya a aprobar sea de beneficio para toda la sociedad. Por otro lado, tenemos la facultad fiscalizadora, que es igual a una facultad del órgano legislativo, a través de la cual el órgano se hace el control al órgano ejecutivo. Se controla cómo es que está gastando los recursos públicos y cómo está realizando su gestión. Es decir, si su gestión la está realizando de una manera adecuada con el objeto de hacer un buen gasto público y también con el objeto de ejercer sus competencias. Por otro lado tenemos, como ya veían en el caso del órgano ejecutivo, 2 facultades, la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. En el caso de la facultad reglamentaria, es esta posibilidad que tienen los órganos ejecutivos de emitir la reglamentación. Es decir, el órgano legislativo emite la ley y el órgano ejecutivo va a emitir la reglamentación que va a viabilizar la utilización de recursos públicos y va a viabilizar la aplicación de esta ley, ¿no? Porque a veces la ley, como ustedes saben, tiene un alcance general y el reglamento ya tiene un alcance más específico, que ya va más enfocado en la implementación de las normas. Y por último tenemos la facultad ejecutiva, que viene a ser la potestad que tiene el órgano ejecutivo de administrar los recursos públicos y ejecutar, como les decía, las leyes y los reglamentos, de una manera tal de que pueda ejercerse estas competencias y se satisfagan las necesidades de la población. Luego, ya para seguir adelante con este punto, aquí tenemos qué es una competencia. Tanto hemos hablado de lo que ya habíamos visto, repasando un poco, ¿no? Porque es importante considerar. La autonomía implica la elección de sus autoridades
implica la administración de sus recursos e implica el ejercicio de las facultades, como veíamos anteriormente. Sin embargo, a través de esta autonomía lo que vamos a hacer va a ser ejercer nuestras competencias. Es decir, si bien tenemos estas tres características de la autonomía conforme a la Constitución Política del Estado y conforme a la Ley Marco de Autonomías, también tenemos competencias específicas que se nos ha asignado. Es decir, estas competencias para poderlas ejercer tenemos que ejercer nuestras facultades, que les decía anteriormente, ¿no? Entonces, para poder entender qué es lo que es una competencia, lo que tenemos que nosotros analizar es el concepto que nos ha otorgado tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Marco de Autonomía respecto a lo que es una competencia. Y tratar de desglosar y de determinar a través de las dimensiones específicas qué es lo que deberíamos comprender y cómo se entiende una competencia. Entonces, por un lado, el concepto es muy básico y muy general que nos ha dado la normativa, que quiere decir que la competencia es una titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la Constitución y la ley. Parece chino, porque es muy general. Entonces, lo que se ha hecho posteriormente es que en base a este artículo se ha ido desarrollando este concepto. Y para poder desarrollar este concepto se ha dividido en tres. Entonces, se dice, este concepto está compuesto por tres partes. Por un lado, el territorio, o la dimensión, en tres dimensiones, la dimensión territorial o del territorio, la dimensión facultativa y la dimensión material. En este caso, cada una de estas dimensiones se constituye en una parte de la competencia, y cada una tiene su propio alcance y significado, ¿no? Por un lado, la dimensión territorial quiere decir dónde se puede ejercer esta competencia. Por eso vemos en el cubo de que tenemos el nivel nacional, que bueno, su jurisdicción, como les decía, es en todo el territorio nacional, y por eso se habla de una dimensión territorial nacional. Luego tenemos una dimensión territorial departamental, municipal e indígena originario campesino. Estas dimensiones están sujetas a la jurisdicción, es decir, al hablar de territorio o de dimensión territorial hacemos referencia a la jurisdicción donde se pueden ejercer esas competencias, ya sea departamento, municipio, nivel central o indígena originario campesino. Y ese es uno de los elementos que constituyen la dimensión territorial de una competencia. Luego tenemos la dimensión facultativa. Como les indicaba anteriormente, tenemos 5 facultades asignadas a los órganos. De esas 5 facultades, para el ejercicio de las competencias tenemos 3 que son fundamentales, la cual es la legislación, que es la posibilidad de emitir leyes. Luego tenemos la reglamentación, a través de la cual lo que se va a hacer es emitir los reglamentos específicos, y la ejecución. A través de dicha facultad se va a ejecutar tanto lo que establece el reglamento como lo que establece la ley. Entonces, en base a esas 3 facultades es que se va a ejercer una competencia. Es decir, recapitulando, nosotros tenemos un territorio, el territorio municipal. En ese territorio tenemos la posibilidad de ejercer la legislación, la reglamentación y la ejecución de nuestras competencias que han sido asignadas. Y ahora ahí viene la materia. ¿Y para qué sirve la materia? Para definir en qué tenemos competencia. Si bien tenemos jurisdicción, es decir, tenemos un espacio geográfico donde se van a aplicar las competencias, tenemos la posibilidad de legislar, reglamentar y ejecutar, pero tenemos que saber en qué podemos hacer eso, y para eso está la dimensión material, que lo que nos indica es en qué materias podemos desarrollar nuestras atribuciones, ¿no? Es decir, si el gobierno autónomo municipal o departamental puede desarrollar atribuciones enmarcadas con telecomunicación, o puede desarrollar actividades enmarcadas en servicio postal, si puede desarrollar acciones vinculadas a vivienda. Entonces, ahí está enfocada la materia, ¿no? Entonces, estos son los 3 elementos que constituyen. Si bien la competencia es una titularidad de estas atribuciones implican esto, ¿no? Que se cumplan con las 3 dimensiones: la dimensión del territorio, la ubicación geográfica, la dimensión facultativa, es decir, que el gobierno pueda ejercer sus facultades en una determinada materia, ¿no? Ahí estarían las 3 dimensiones de la competencia.
Entonces, para hacerlo más sencillo, una competencia viene a ser una responsabilidad que ha sido asignada a los distintos niveles de gobierno para que ellos en su jurisdicción puedan legislar, reglamentar y ejecutar una determinada materia que se les ha asignado a través de una competencia, ¿no? Y por otra parte, también estas competencias se constituyen en un habilitante. ¿Por qué se constituye en un habilitante? Porque a través de esta competencia se va a definir qué es lo que pueden hacer los gobiernos autónomos y el nivel central del Estado. Es decir, si un gobierno autónomo municipal quiere trabajar sobre una competencia que no le corresponde, estaría actuando de una manera tal que podría incurrir en una invasión competencial, es decir, estaría ejerciendo la competencia de otro nivel de gobierno y por lo tanto podría ser sujeto de responsabilidad. Es por eso que se constituye la competencia en un habilitante, porque no podemos desarrollar ninguna actividad que no se enmarque en nuestras competencias. Es decir, este es un ejemplo hay dos ejemplos muy habituales en esto de la autonomía respecto a la habilitación. Tráeme todo el rollo. Buenas, perdón. Hola, licenciada Antequera. Buenas tardes. Bueno, continuando. Respecto a la habilitación, aquí donde tenemos es la posibilidad de que, como les indicaba, ¿no?, de que un gobierno solo puede hacer sus atribuciones o ejercer sus atribuciones en el marco de lo que se le ha habilitado para hacer en base a las competencias que se le han asignado. Es decir, a través de esta habilitación, como decía, hay dos ejemplos muy frecuentes. Uno que es el tema de los feriados, que bueno, se presenta muy a menudo de que un gobierno autónomo municipal quiere declarar feriado a nivel jurisdiccional, digamos La Paz, o más se presenta esto en municipios más alejados, donde el municipio, el alcalde, por la fiesta patronal o por cualquier otra actividad determina un feriado. En este caso hay muchos perjuicios, ¿no?, vinculados a feriado. Por ejemplo, si definimos un feriado, esto implica de que a los trabajadores se les va a pagar doble, de que, bueno, no es un día laborable y por lo tanto está muy vinculado al tema laboral. Y en ese caso la competencia laboral es exclusiva del gobierno del nivel central del Estado. Y por lo tanto un municipio no podría declarar feriados, no porque le correspondería al nivel central por esta afectación a los derechos laborales que se tiene al momento de declarar un feriado. Por otro lado, otro ejemplo a la inversa, donde el gobierno central no podría, por ejemplo, regular sobre el recojo de basura, sobre esta materia, porque está vinculada con la competencia de aseo urbano que tienen los gobiernos autónomos municipales. Entonces, por tal motivo, es que esta competencia se constituye en un habilitante. Y si, digamos, el nivel central del Estado regula sobre una competencia que no le corresponde, esto podría ser sujeto a una acción específica que va a definir de que el nivel central deje de ejercer esa competencia, ¿no? Y por lo tanto, por eso es tan importante que se realice esta diferenciación y se considere cuáles han sido las competencias que se han asignado a los distintos niveles de gobierno. Luego tenemos, como les indicaba, un poquito más de ejemplificando con gráfico. Estas son las distintas dimensiones de la competencia, ¿no? Para ejercer una competencia uno tiene que respetar la dimensión jurisdiccional, la dimensión material y la dimensión facultativa. Y también del mismo modo ahí tenemos otro gráfico donde nos dice que la materia, la atribución y las responsabilidades específicas se constituyen en la competencia como tal. Luego tenemos, como les decía, el enfoque de jurisdicción. La jurisdicción nacional implica que se va a aplicar en todo el país, y la jurisdicción departamental, por ejemplo, según la gráfica, quiere decir que se va a aplicar esto en un solo departamento. Y como les explicaba también, la materia viene a ser esto, ¿no? ¿Qué competencias vamos a desarrollar? Por ejemplo, en salud hay competencias que se han asignado a los distintos niveles de gobierno con el objeto de que se defina, ¿no? En salud, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno municipal? Por ejemplo, en este caso, en materia de salud, el municipio tiene la posibilidad de
prestar asistencia técnica o dar dotación de material y todo otro tipo de actividades a los hospitales de primer y segundo nivel. El nivel departamental en el marco de salud igual tiene la posibilidad de dotar de infraestructura y de servicios básicos a los hospitales de tercer nivel, y viene a estar bajo su responsabilidad los hospitales de tercer nivel, y en el caso del nivel central del Estado igual tienen la posibilidad de ejercer esta competencia de salud, pero vinculado a los establecimientos de salud de cuarto nivel, que son establecimientos de alta especialidad. Igual podríamos ver en las distintas materias, ¿no? Que cada materia va a tener distintas competencias que se vinculan entre los distintos niveles de gobierno. Para ver más ejemplo, ahí podemos ver un ejemplo de sectorialización. Por ejemplo, podemos hablar de salud, que tiene su propia cantidad de competencias específicas que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. También tenemos educación, como otra de las materias fundamentales e importantes. Agua potable y alcantarillado, que es una competencia bastante complicada, a lo mismo que energía, que vamos a ver un ejemplo de desglose para que vean el alcance de esta materia. Energía, por ejemplo, ya el día miércoles ya vamos a poder desarrollar y desglosar un poquito para que vean cómo es que se regula o cómo es que está comprendido cada una de estas materias o de estos sectores. Luego tenemos hábitat y vivienda, seguridad ciudadana, patrimonio cultural, relaciones internacionales. Como ven ustedes, hay una alta gama de materias, ¿no? Y en cada una de estas materias o sectores podríamos encontrar distintas competencias que se les ha asignado a los distintos niveles de gobierno. Aquí tenemos igual el órgano ejecutivo, como reglamenta y ejecuta, y el órgano deliberativo o legislativo tiene la facultad de legislar, fiscalizar y debatir. Acá ya viene una parte bastante interesante e importante, que viene a ser el circuito del ejercicio competencial. Como ya les indicaba anteriormente, la Constitución Política del Estado ha asignado competencias a los distintos niveles de gobierno, tanto al nivel nacional, al nivel municipal, al nivel departamental. Y para ejercer estas competencias se tiene que cumplir con el circuito del ejercicio competencial. ¿Qué quiere decir esto del circuito del ejercicio competencial? Es decir, que si nosotros queremos saber si un gobierno autónomo o el nivel central está ejerciendo su competencia y nos está de alguna manera satisfaciendo nuestras necesidades, tenemos que ver si ha cumplido con este circuito. Es decir, si ha emitido la ley, que la L que ven en el gráfico, va a estar enfocada en la legislación. Es decir, si el nivel central o cualquier otro nivel de gobierno ha emitido la ley de la competencia. Luego tenemos la reglamentación. Entonces, en base a la reglamentación tenemos que ver si en el marco de la ley el órgano ejecutivo ha emitido la reglamentación correspondiente. Y por último tenemos la facultad ejecutiva, en donde vamos a ver si el órgano, donde vamos a ver que se está ejecutando, ¿no? Por parte, ya una vez emitida la ley, ya emitida la reglamentación, que esto posibilite la ejecución de la norma, es decir, se hayan asignado los recursos necesarios y de esa manera se pueda ejecutar la normativa y la competencia específica. Y es a través de este circuito del ejercicio competencial que se va a ejercer las competencias. Y es por eso que es muy relevante para poder desarrollar las competencias y la autonomía que ha sido otorgada a los gobiernos. Hasta este punto hemos visto el régimen de las autonomías, que es la parte más teórica, es la parte más compleja, es la parte tal vez menos práctica que se tiene, porque son las bases de la autonomía, ¿no? En el marco de estas bases es que se va a asentar todo el sistema autonómico, y es por eso que son tan relevantes, y es por eso que tal vez nos hemos tomado toda una clase para que ustedes puedan escuchar, y espero que hayan podido comprender. Igualmente les voy a dar el material correspondiente respecto a esto, para que ustedes puedan profundizar, si gustan, un poco más en cada una de estas temáticas que hemos tocado hoy. Ahora bien, ya considerando que nos faltan unos cuantos minutos para concluir la clase, sí quisiera que me digan sus dudas sobre este tema, si tienen alguna, y bueno, poderlas aclarar antes de concluir la clase del día de hoy,
Igual si hace falta ver de explicar y profundizar en algunos temas específicos. No sé, les doy la palabra si es que tienen alguna duda, por favor. Doctor, tengo una consulta. Claro que sí. Había mencionado que los gobiernos departamentales y municipales pueden crear sus impuestos y aplicarlos. ¿Es así, doctor? Yo tenía entendido que a través del legislativo del aparato estatal se aprobaban algún tipo, las leyes y se aplicaban, pero yo no sabía que a través de los gobiernos departamentales y municipales también se podían crear impuestos. Sí, respecto a tu consulta, lo vamos a ver a detalle la siguiente semana, pero sí, como les decía, se han asignado competencias a los distintos niveles de gobierno, y entre esas tenemos la competencia de creación de tributos. Y entonces, en marco de esa competencia, lo que pueden hacer los gobiernos departamentales y municipales es crear sus propios tributos. Sin embargo, eso está limitado. Está limitado a que los gobiernos, a que se sujeten a la ley de clasificación de impuestos como tal, no hablando de impuestos específicamente, sin meternos a patentes ni tasas ni contribuciones especiales que vamos a ver después. En el marco de los impuestos sí pueden crear, pero enmarcados en la clasificación, ojo. Es decir, en el caso de los gobiernos autónomos departamentales van a poder crear tributos sobre el medio ambiente, sobre la administración, perdón, sobre aeronaves acuáticas y civiles, sobre el derecho a la propiedad de aeronaves acuáticas y aéreas. Por otro lado, tenemos los municipios que pueden crear sus impuestos sobre bienes inmuebles, y por otro lado, o sea, entre otros, ¿no? Porque vamos a ver a detalle, son varios los impuestos. Y por otro lado, el nivel central del Estado que va a poder crear sus tributos específicos, como el IVA y otros, pero siempre marcándose en sus competencias. Entonces, lo que ha hecho esta ley de clasificación de impuestos es definir qué tributos corresponden a cada nivel de gobierno. Y como les digo, lo vamos a ver a detalle. Sin embargo, ya el nivel municipal tiene ciertos tributos que los puede crear, y es el nivel central, el nivel municipal, que va a poder definir el hecho generador, va a poder definir el sujeto activo, el sujeto pasivo, y todos los elementos que comprende un tributo específico. Entonces sí podrían crear los gobiernos autónomos departamentales y municipales, siempre y cuando se enmarquen en esta clasificación de impuestos que se ha determinado. No sé si hay alguna consulta adicional. Doctor, con referencia a la participación popular que había mencionado, la cual había sido creada en 1994, ¿cuál es su alcance? No sé si esta disposición puede conjugar a través de las competencias que tiene cada gobierno. Sí. Respecto a la participación popular, como les decía, era una base que se ha utilizado para poder hablar de descentralización y desconcentración de poderes y desconcentración de funciones que ha hecho el nivel central para asignarle competencias a las municipalidades. Sin embargo, lo que ha hecho la Ley Marco de Autonomías, perdón, estoy justo revisando para ser claro, ha sido abrogar lo que establece, abrogar la Ley de Participación Popular. Es decir, esta ley que hace referencia a la Ley 1551, la cual estaba vigente en el 94 y ha estado vigente hasta el 2010. Y en esta Ley de Participación Popular establecíamos cómo se había descentralizado un poco más, ¿no? Las atribuciones y responsabilidades de los gobiernos municipales y departamentales. Es decir, en esta ley se determina también un avance respecto a la elección de autoridades, ¿no? Antes ya había elección de alcaldes y concejales principalmente. Entonces lo que hacía esta ley de participación popular era posibilitar de que los gobiernos autónomos municipales cuenten con la participación de la población, o sea, como una suerte de control social. Entonces, lo que ha hecho esa ley es eso, un paso. Sin embargo, posteriormente se ha emitido la Ley Marco de Autonomías, que ha
ya ha dado el cambio, el salto de lo que les decía, de un estado simple a un estado compuesto, donde ya las responsabilidades y el ejercicio de las competencias es únicamente responsabilidad del órgano que cuenta con esa competencia, ¿no? Y en el marco de su autonomía. Entonces, es un paso. Si bien la participación popular se había dado en 1994 como un avance respecto a la descentralización, la ley marco de autonomía lo que ha hecho es dar un paso más, un salto, ¿no? A implementar el régimen de autonomías establecido en la Constitución. No sé si tienen alguna consulta más. Bueno, entonces, lo que habíamos visto hoy, vamos a tener no va a ser repaso, sino la siguiente clase vamos a primero revisar un resumen muy breve de todos estos puntos, obviamente haciendo énfasis en lo más importante respecto al régimen autonómico. O sea, vamos a volver a repasar, si es que ahora no se les ha quedado claro, o tal vez piensan que está claro, pero a veces de un día al otro vamos profundizando más los conceptos, o se nos va haciendo más difusa el entendimiento de estos conceptos. Es por eso que el día miércoles, al inicio de la clase, vamos a tener ese pequeño repaso. No es un repaso, no es un examen que les voy a tomar a ustedes, más bien lo que voy a hacer es explicarles nuevamente aspectos centrales de esta materia. Es decir, vamos a ver qué son las facultades, qué implica la autonomía en nuestro país, y bueno, principalmente esos dos puntos son los que yo quisiera enfocar. ¿Y qué es una competencia? ¿No? Esos tres puntos es lo que nos vamos a enfocar al inicio. Igualmente ahí vamos a hacer algunas consultas, unas preguntas, para que ustedes nos puedan contestar. Más o menos van a ser muy sencillas, como no, qué implica alguna de las facultades, o qué implica una competencia, y en base a eso vamos a iniciar la clase participativamente, y ya vamos a ver lo que nos correspondería, que sería el régimen de competencias, ¿no? En base a este régimen de las competencias, ya vamos a establecer una nueva materia que es bastante más entretenida que esta, y van a ver que es algo fundamental para poder ejercer el régimen autonómico en nuestro país. Permítame un segundo que... Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, espero que esta clase les haya servido de mucho. Vamos a continuar la siguiente clase el día miércoles, como les decía, empezando con el repaso y con algunas consultas, y ya les voy a dar avances sobre la tarea para el fin de semana, ¿no? Para que ustedes ya si quieren vayan avanzando jueves, viernes, y me la pueden presentar hasta el día domingo o lunes, ya como tope, ¿no? Va a ser una tarea muy sencilla. Pero no se preocupen, ya el día miércoles voy a dar las guías y las bases. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, los espero el día miércoles. No se olviden, mañana tienen que ingresar al foro y darnos un criterio sobre este tema. Es decir, como les decía, no es un tema complejo, lo que tienen que hacer ahí es simplemente dar su criterio, es decir, está muy vinculado a lo que hemos visto hoy. Sin embargo, igual a lo que ustedes han ido viendo y han ido observando en el transcurso de estos años, desde el 2009 hasta la fecha, si es que la autonomía está funcionando según su criterio. O sea, no necesitan poner términos técnicos o investigar a mayor detalle, simplemente en base a lo que ustedes han visto. Igual yo lo voy a conocer, lo voy a ver, y el día miércoles también podemos hacer un pequeño debate si hace falta, o por lo menos vamos a hacer un pequeño resumen de las participaciones que han hecho ese día. Y bueno, en base a eso aprovechar todo el criterio que tienen sus compañeros, ¿no? Y igualmente, si gustan ustedes, pueden abrir ahí mismo discusiones en el foro y ir complementando sus ideas. Muchas gracias por su asistencia, espero que les sirva de mucho esta clase, y bueno, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Gracias, doctor, a usted, hasta luego. No, de nada, hasta luego. Gracias, Muchas gracias, licenciado. A ustedes, Miércoles, licenciado. hasta el miércoles. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Una consulta, ya les tomó la lista la licenciada.